Quiero leer un pasaje y estoy en Lucas capítulo 5 y lo que estoy leyendo es los versículos 1 al 11. Y esto que estoy leyendo con ustedes es la nueva versión internacional. La palabra del Señor dice: entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes de pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, le confesó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Una de las cosas que más frustración pueden causar en nuestra vida, sin lugar a dudas, es el esfuerzo realizado de una manera estéril que termina no produciéndonos nada absolutamente. Durante estos tiempos de inundación en la región del sureste, tremenda experiencia que está viviendo la gente, observaba yo uno de estos videos que en forma de broma, como les llaman típicamente memes, estaban poniendo. Se trataba de una familia que estaba intensamente esforzada sacando el agua a cubetadas de su casa, que había invadido ya la cochera y la sala, toda la planta baja de la casa. Sí, lo simpático es que la calle estaba igualmente inundada y por mucho que cubetearan el agua, jamás podrían echarla. El esfuerzo estéril es causa de una gran frustración y de un profundo desaliento en la vida. No solamente si somos cristianos o no, no importa, independientemente de nuestra confesión de Cristo. Las personas sufren desaliento profundo cuando sus esfuerzos no se ven coronados. Por otra parte, los anhelos que todos tenemos y que todos albergamos en nuestro corazón, con los cuales crecemos, con los cuales vivimos y permanentemente estamos alimentando de una u de otra manera, suelen ser expresados de una manera platónica, es decir, románticamente tenemos anhelos por cumplir y no les ponemos una precisión al describirlos. No somos tan concretos al expresarlos. Así que, de alguna manera, cuando los expresamos, debemos estar conscientes que nuestros sueños parecen no decirle nada a nadie. Por ejemplo, yo quiero ser algún día una persona de bien. Pues ese es un anhelo muy noble, pero no parece comunicar nada concretamente. Quiero ser alguien en la vida. También es algo muy noble, pero igualmente parece no expresar nada concretamente. Quiero tener éxito algún día. Sigue siendo algo tan ambiguo, tan difuso, que sigue sin comunicar nada. El anhelo de mi vida es ser feliz. Aun cuando esto es tan común escucharlo, las personas no tienen la posibilidad de conectar el anhelo de ser feliz con la concreción de una realidad. Anhelos por cumplir, pero a los cuales no les ponemos concreción ni puntualidad. Quiero tener algo mío. Bien, suena bien, pero sigue siendo algo que no tiene número, no tiene precisión. Quiero cumplir mis sueños. También es algo noble, es algo admirable. Sin embargo,
Cuando tú tienes esto en tu corazón y lo anhelas tan fuertemente, al final de cuentas te das con que esto no parece ser suficientemente claro como para luchar por ello y alcanzarlo. Cuando lo alcanzas, finalmente no estás convencido o seguro de si esto era lo que estabas buscando o no, porque siempre fue tan difuso, fue tan indefinido, fue tan ambiguo, que no terminó de comunicar algo. Así que para pasar de un anhelo hacia una meta concreta, es necesario darle carácter de propósito. Es decir, tenemos que determinarnos a alcanzar algo que anhelamos profundamente. Así que los anhelos, dichos con objetividad, pueden llegar a convertirse en metas específicas. Mi anhelo es ingresar a la universidad. Muy bien, y estás estudiando la preparatoria, así que sabes en qué momento tocará la hora de hacer todo lo necesario para ingresar a la universidad. Mi anhelo es no depender de mis padres. Si tú ya eres una persona que tiende a la independencia, hacia la autonomía, es muy probable que ya estés haciendo tus números y sacando cuentas de a partir de cuándo crees que podrás ser alguien autónomo o independiente. Mi anhelo es tener un trabajo seguro. Bien, entonces ya estás poniéndole cierto nombre concreto a lo que anhelas. Mi anhelo es encontrar a la persona idónea. Bien, eso es un anhelo y tiene ya una cosa más concreta y aún sigue siendo ambiguo. Necesita ser más específico. Y mi anhelo es formar una familia. Bien, si ya encontraste a la persona, tal vez tienes más posibilidades de llegar a la concreción de este anhelo de formar una familia. Aún así, si la persona con la cual anhelas formar esta familia no ha llegado, no la has encontrado, entonces todavía sigue siendo ambiguo. Todos estos son anhelos y todos son anhelos nobles, solamente que tenemos que diferenciar. Hay una diferencia entre sueños y metas. La diferencia entre una meta y un sueño es, o una meta y un sueño, o una meta y un anhelo, es la posibilidad objetiva de alcanzarlo. Tú estás midiendo qué tan objetivamente, qué tan puntualmente podrías lograrlo. Objetividad significa usar datos duros, datos precisos, datos exactos para medir nuestro logro. Así que tú comienzas a pensar, quiero estudiar una carrera. Muy bien, eso significa que cuando termines la preparatoria seguramente estarás pensando en ingresar a la universidad. Pero se me hace que ingresar a la universidad, a la carrera que yo quisiera, está bien complicado porque es de las carreras más complejas, de las carreras más difíciles. Ahora, las universidades, cuando tú vas a ingresar, te ponen 5 líneas en las cuales debes responder cuál es la carrera a la cual deseas ingresar y luego te ponen alternativas a las cuales aceptarías ingresar si no quedas en la carrera en la cual anhelabas originalmente y con prioridad ingresar. Así que cuando tú anotas allí, yo quiero entrar a la carrera de medicina. Bien, y luego en segundo lugar, ¿qué pondrías? Bueno, ingeniería mecánica. No tiene nada que ver con medicina. Seguramente lo que pondrás en segundo lugar es algo afín a medicina. Biología o química o algo tal vez relacionado con eso, tal vez enfermería, pero interiormente tú no te sientes satisfecho. Tú le habías puesto una medida a tu sueño, tú le habías dado un nombre a tu anhelo y si no se logra eso, tú te vas a sentir frustrado de no alcanzar esa meta que te habías establecido. Así que las metas suelen sufrir ajustes a medida que nosotros las estamos tratando de alcanzar. Esto significa cuando les hemos puesto metas a nuestros anhelos, les hemos puesto nombre, concreción, ya dejaron de ser anhelos y se convirtieron en metas o propósitos. Y en ese momento estamos dependiendo de datos duros, datos específicos que nos indican qué tan probable es que los alcancemos. Los sueños son permanentemente cambiables porque las personas vamos madurando, vamos creciendo y al adquirir madurez vamos adquiriendo un conocimiento mayor, una diferenciación
capaz de distinguir entre lo que es preferible de lo otro, y vamos dejando cosas que originalmente anhelábamos. Piensa por un momento, cuando eras niña, ¿cuál era tu anhelo mayor? ¿Qué soñaste con ser cuando eras niña? Cuando eras niño, ¿qué era lo que soñaste? Yo recuerdo que alguna vez, cuando yo fui niño, anhelaba ser Tarzán. Claro, acabábamos de ir al cine y vimos la película de Tarzán. Ahora me doy cuenta que no, jamás hubiese podido ser Tarzán. ¿Por qué? Pues porque Tarzán era un personaje mítico, la persona real de Tarzán no existió, es una leyenda, y por supuesto que yo no hubiese podido jamás llegar a ser Tarzán. Aun cuando yo lo hubiese anhelado mucho, no era posible. Todos hemos en alguna ocasión anhelado ser algo que definitivamente no podríamos ser, y nuestro sueño se ajustó a una realidad. ¿No es así lo que pasa cuando ves pasar frente a ti a tu crush y dices, ay, algo me va a dar? Y lo ves pasar de ida y lo ves pasar de regreso, estás en la iglesia y lo ves entrar y dices, oh, gloria a Dios, el Señor me está hablando. Pero pasa frente a ti y ni siquiera te habla. Así que después de que eso te sucede 2 o 3 veces, después de que eso te sucede 3 años, y has visto a tu crush estar relacionado con tus mejores amigos de la iglesia o con tus mejores compañeros de la escuela, resulta que terminas olvidando a tu crush y pensando, X. Next. Plan B. Vamos a pensar en alguien más. Va a ser más fácil que me haga caso, no sé, X, Y o Z. Ahora, hay un factor que es dominante y que puede ser de gran influencia en nuestra determinación de anhelos y de sueños. Este factor es la cultura, el entorno en el que vivimos. Nosotros fijamos anhelos y fijamos sueños porque hemos sido programados socialmente. Hemos sido movidos por un entorno cultural. Nuestros padres nos dijeron, tienes que ser alguien en la vida, tienes que estudiar y prepararte para hacer una carrera. Y por mucho tiempo el anhelo de una carrera universitaria, de un título de licenciatura en algo, parecía ser el máximo anhelo o el máximo logro de un padre para dejar a sus hijos capacitados, preparados, aptos para enfrentar el reto de la autonomía, de la independencia, etc. Hoy día sabemos que tener una licenciatura pudiera no significar nada. La realidad nos dice que hay personas graduadas de licenciatura, personas graduadas de maestría e incluso personas graduadas de doctorado que están trabajando en Uber o están trabajando pusieron un negocio en la puerta de su casa y están haciendo pizzas, están haciendo carnitas o están haciendo tlayudas y están sobreviviendo de alguna manera porque la carrera universitaria que lograron conseguir parece no estarles proporcionando los satisfactores que requerían para poder enfrentar la vida. Así que esto nos va a llevar a pensar cuán poderosamente somos influenciados por el entorno y por la cultura para determinar nuestras metas. El resultado de vivir con un sentido equivocado de la meta significa un alto nivel de riesgo. Lo voy a repetir. El resultado de vivir con un sentido equivocado de una meta puede significar un alto nivel de riesgo para cualquiera. Por ejemplo, tu anhelo en la vida es ser youtuber. Tu anhelo en la vida es ser influencer. Créanme, hay cualquier cantidad de chicos, aún chicos cristianos, que sueñan con que algún día serán influencers y recibirán este cuadro dorado de YouTube o este cuadro dorado de cualquiera de Instagram o de las que le reconoce y certifica con 5 millones de seguidores y ya puedes vivir de lo que te proporciona el que la gente solamente vea por 30 segundos cualquiera de tus videos que has subido a la plataforma. Bien, pues no necesariamente eso es algo alcanzable. Es decir, siendo honestos y apegados a la realidad, es muy probable que de todos los que anhelan ser influencers y youtubers, solamente un 1% o menos del 1% verdaderamente lo pueda lograr. Así que no podemos vivir engañados y por lo tanto esto que es el resultado de una influencia cultural no terminará siendo una realidad y por lo tanto necesitaremos en algún momento de nuestro trayecto ubicarnos en el entorno de la realidad.
Así que vivir con un sentido equivocado de meta puede ser altamente riesgoso. Quiero enumerar 4 aspectos que son necesarios evaluar. Número 1, cuando tú estás con un sentido equivocado de meta, lo que va a pasar contigo es que solo querrás tomar decisiones. Lo que interesa es cumplir lo que tienes en la cabeza. No te importa lo que pase después. Esta tarde platicaba con una madre de familia que me estaba comentando en consejería pastoral que su hijo, que ha logrado una posición laboral muy codiciable, ha decidido, junto con su esposa, renunciar a ese trabajo porque ya está aburrido de vivir en donde vive y determinaron cambiarse a otra residencia, renunciar a esa posición de trabajo y comenzar de cero como si todo estuviera empezando. La mamá está muy preocupada, pero me ha dicho, pastor, ya renuncié a influir de cualquier manera en su decisión. Yo solamente estoy observándolo y estoy orando y pidiéndole a Dios que le dé sabiduría. No están presionados para decidir esto, no tienen que decidirlo, lo único que tienen como certidumbre es esto y ahora van a renunciar a ello. Así que cuando tú estás viviendo con un sentido equivocado de meta, querrás solo tomar las decisiones para cumplir tu deseo y no te va a importar qué es lo que va a pasar después. La segunda cosa que pasa cuando tú tienes un sentido equivocado de meta es que no aceptas vivir los procesos costosos. No aceptas vivir lo que requiere esfuerzo. Tú solamente quieres el logro último. Tú solamente estás soñando en tener este reconocimiento como youtuber que te da la certificación de 5 millones de seguidores. Ya te visualizaste allí, entonces no aceptas vivir el proceso, solamente quieres llegar hasta allí. No sabes cómo, no sabes cuánto te va a tomar, no sabes cuánto te va a costar, pero ya quieres estar allí. Los procesos no se pueden eludir, los procesos no se pueden soslayar, ni se pueden brincar, los procesos se tienen que vivir. En tercer lugar, cuando tú vives con un sentido equivocado de meta, no estás dispuesto a sujetarte a reglas. Es muy probable que vas a chocar frecuentemente con los límites. Así que romperás estándares de conducta, romperás patrones de comportamiento y vas a lesionar algunos valores tuyos. Pongo por ejemplo lo que todos quisiéramos algún día lograr. Hace poco tiempo un amigo subió un video en donde mostraba la forma en que cumplió un anhelo que tenía, subirse a un avión, elevarse 14,000 pies sobre el suelo y arrojarse con un paracaídas. Y lo grabó mientras estaba antes de subir, lo grabó mientras estaba en el avión y luego lo grabó mientras estaba ya en tierra de nuevo. No vi el video en donde está descendiendo, creo que no tenía el aparato para poderlo grabar, pero no voy a cuestionar si lo hizo o no. En realidad yo creo que sí lo hizo. Estaba sumamente emocionado. Pero para que tú puedas hacer algo como eso, y hay muchas cosas como esas que quisiéramos hacer, cosas como esas que son desafiantes, que nos retan y hacerlas parece ser tan apasionante, no estaríamos dispuestos a obedecer las recomendaciones que alguien nos diría, nunca jamás en tu vida lo has hecho. ¿Sabes que existe el riesgo de que te dé un infarto cuando estás bajando a esa velocidad? ¿Tienes en mente que te puedes morir en ese momento? ¿Sabes qué va a pasar contigo cuando tú llegues al fin abajo, al suelo? Bien, todas estas cosas quedan omitidas. Tu entusiasmo por alcanzar una meta te lleva, te empuja, pero algunas metas que tienen una definición, un sentido equivocado de definición, pueden guiarnos a chocar con los límites, con las reglas, con las fronteras, y estaríamos rompiendo estándares. Estaríamos incluso violentando nuestros propios principios. Y entonces eso nos haría sentir lastimados interiormente. Número 4, cuando vivimos con un sentido equivocado de meta, nos vamos a convertir en alguien temerario. Vamos a vivir de manera extrema. Vamos a estar dispuestos a correr los riesgos, sean, no necesitaríamos correrlos, pero estaremos dispuestos a correrlos exponiendo nuestra propia vida. Es posible que alguien te diga,
No es conveniente que te bajes en un de estos patinetas en una escalera eléctrica en la plaza en tu ciudad. No es conveniente que hagas una locura como querer bajar las escaleras de tal lugar en una patineta. Te puedes quebrar un hueso. Finalmente tú tienes tanta pasión por alcanzar una meta o establecer un récord que nadie, cumplir un desafío, un reto que te han impuesto y finalmente te atreves. Te conviertes en alguien temerario. Recuerdo una ocasión, mi esposa y yo, mientras estábamos ministrando en una ciudad en la costa del Pacífico, particularmente Culiacán, Sinaloa, eran como las 8 de la noche, quizá las 9 de la noche. Llegamos a un punto, un crucero importante en una zona de la ciudad en donde el semáforo nos marcó la luz de alto y tuvimos que detenernos. Así que me paré, estaba yo en ese momento conduciendo, mi esposa a mi lado, y de pronto el semáforo nos cambia y nos da la luz de siga y podíamos avanzar. En el momento en que yo iba a arrancar, junto con los demás conductores que estaban a nuestra derecha y a nuestra izquierda, una pequeña camioneta pick-up se fue hacia en medio de este crucero y comenzó a circular como reilete enfrente de todos nosotros y todos nos quedamos fríos y nos dimos cuenta que esto era un reto que alguien estaba cumpliendo. A bordo de esa camioneta, en el volante estaba conduciendo un chico y en la caja de la camioneta habían dos chicos tratando de hacerle equilibrio, contrapeso, en el momento en que la camioneta parecía estar solamente rodando, circulando sobre dos ruedas hasta poderse equilibrar nuevamente y arrancar y salir corriendo. Realmente nos sentimos impactados de lo que nos tocó ver. Nos sentimos que nos corría sangre fría por las venas. Estábamos impresionados. No pasó nada, nadie resultó lastimado. Pero esto es un ejemplo de lo temerario que alguien puede llegar a ser solamente porque tiene un sentido equivocado de meta y considera que vale la pena correr el riesgo y llegar incluso hasta el extremo de poner su propia vida en juego. Los caminos que no sabemos recorrer porque hemos sido formados por la influencia de una cultura relativista, por la influencia de una cultura light, una cultura de lo desechable, una cultura en la cual es más fácil que arrojemos a la basura algo que estemos interesados en repararlo. Son caminos complejos y yo quiero enumerar cuando menos 4 de estos caminos complicados que no estamos dispuestos a asumir. Son caminos que no recorreremos si no estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Son caminos que no estamos dispuestos a recorrer si no asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones. El primero de ellos es cómo enfrentar los fracasos, cómo enfrentarnos a situaciones adversas, cómo enfrentar cuando nos dicen no quedaste en la universidad, cómo enfrentar cuando nos dicen no lograste acreditar tu examen profesional. Cuando te dicen la persona con la que tú pensaste que te quedarías y te casarías y harías una vida feliz, finalmente tronaron y la relación ahora está terminada sin posibilidades de regresar. ¿Cómo enfrentar los fracasos? ¿Cómo enfrentar las situaciones adversas? Ese es el primer aspecto en el cual no sabemos cómo recorrer, cómo transitar por allí cuando no hemos sido capaces de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. En segundo lugar, cómo asociarse con la realidad y diferenciarla de la fantasía. Esto parece muy obvio, parece tan obvio. Sin embargo, es probable que tú seas un chico de estos que puede, la noche antes de un examen extraordinario, fíjate bien, la noche antes de un examen extraordinario, en una materia que te ha sido complicada y que sabes que es muy probable que no vas a poder acreditarla, la noche antes de un examen extraordinario, en lugar de estar ocupado tratando de alcanzar lo más que puedas para acreditar esa materia, tú te vas de reventón. Es probable que te pases toda la semana antes del examen
jugando virtualmente por internet tus juegos de video. Es probable que tú te evadas de la realidad con tanta facilidad. Ese es el problema, cómo asociarse con la realidad y diferenciarla de la fantasía. Parece ser algo tan complicado para los chicos que viven en esta cultura inmersos en el relativismo de nuestro tiempo. Es más fácil que tú abandones la universidad. Es más fácil. Cuando tienes tantas materias reprobadas y has acumulado tantos extraordinarios, estás tan abrumado que piensas, ya no hay nada rescatable aquí, bye con su vida, me retiro, me voy a dedicar a otra cosa. ¿Cómo asociarse con la realidad y diferenciarla de la fantasía? Yo creo que es más fácil ser youtuber, yo creo que es más fácil ser influencer que tratar de conseguir esto que me está costando tanto trabajo. En realidad, este es un problema. No recorreremos ese camino si no asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones. En tercer lugar, ¿cómo asumir y superar procesos complicados en la vida? Chicos, la mayoría de nosotros pensaría que la vida debe de ser fácil, que no debe haber cosas difíciles. Pero una vez que llega el momento de que seamos alumbrados, que seamos paridos por nuestra madre, nos enfrentamos al primer momento complejo de nuestra vida. Nacemos con una situación complicada, porque el nacimiento mismo, el parto, el alumbramiento significan un proceso complejo. Y la vida está construida en base a procesos complejos que estaremos obligados, forzados, empujados a superar una vez tras otra. Esa es la razón por la cual algunas personas llegan a aborrecer la vida, porque los procesos parecen ser tan arduos y tan insuperables para ellos que deciden que la vida no vale la pena. Así que una situación en la cual te vas a encontrar es ¿cómo puedo asumir y cómo puedo superar estos procesos arduos, complicados en la vida? Así que posiblemente estás viviendo un proceso complicado en la vida en este momento y tienes que tomar decisiones. Pero tomar decisiones implica que tienes que asumir la responsabilidad de tus decisiones, de lo que estás determinado a hacer y las consecuencias que traerá. Eso es lo que pasa, particularmente en el caso de la sexualidad. Ustedes saben de cuántos chicos alrededor de ustedes están experimentando con el sexo y se dan cuenta de lo que está pasando y ustedes piensan, ¿qué es lo que está predominando en la mente de tanta gente que lo único que le interesa conseguir es el satisfactor inmediato de una sexualidad rápida, ligera? Un satisfactor que no cuesta mucho trabajo conseguir. Algo que ya tienes allí. Cada vez que lo quieras disfrutar, lo puedes disfrutar. Esa es la razón de por qué la promiscuidad sexual y la fornicación son algo tan apetecible para los jóvenes que están en una relación de aparente noviazgo que no representa realmente ningún compromiso, porque al final de cuentas la relación terminará de una o de otra manera y cada quien agarrará su camino y todo quedó allí. Así que llegaron demasiado lejos, demasiado pronto, porque dieron demasiadas facilidades y demasiadas prestaciones cuando no hubo casi nada absolutamente de compromiso. Pensemos en esto. Y pensemos en cómo esto se convierte en una especie de comportamiento impuesto que no podemos controlar. Así que cómo asumir y superar procesos arduos en la vida es otro camino que no recorreremos si no asumimos responsabilidad de nuestras decisiones. A medida que vamos madurando, tendremos que hacernos más responsables de nuestras decisiones. Y número 4, cómo jerarquizar y darle prioridad y estableciendo valores para decidir qué es primero y qué es después. Esto es complicado. ¿Qué es primero y qué cosa es después? Puedo jugar toda la noche y cuando ya sean las 4 de la mañana, me levanto de mi computadora, me levanto de mi Wii, me levanto de mi... y me pongo a estudiar para el examen que tengo a las 7. ¿Es una buena idea?
¿Cómo puedo jerarquizar? Significa cómo puedo darle prioridad a lo que verdaderamente va antes y dejar para después lo que verdaderamente va después. Esto es complejo. Esto nos empuja a considerar detenidamente la diferencia entre lo que es un evento y lo que es un proceso. La vida requiere que definamos claramente en nuestra mente qué cosa es un evento. El domingo vamos a un evento que se llama culto. Pero la adoración no es un evento. La adoración es un proceso de vida. Por lo tanto, mientras vamos al culto el domingo, adoramos a Dios. Mientras estamos en el culto el domingo, adoramos a Dios. Mientras salimos y vamos camino a casa, adoramos a Dios. El evento es el culto, la vida es el proceso, y la vida es un proceso en el cual adoramos a Dios. Pero este es solo un ejemplo. Pensemos en que presentar un examen es un evento, pero prepararse para poder acreditar una carrera y ejercerla, y luego acreditar una maestría, y luego acreditar un doctorado, y luego acreditar la solvencia, la capacidad para poder tomar un trabajo, un empleo o emprender un negocio. Eso es un proceso. Es un proceso, y los procesos califican la persona que yo soy. Los procesos miden la persona que yo soy. Los procesos le dan calidad a mis decisiones. Solemos no estar muy conscientes de cuánto es lo que Dios gobierna sobre nuestras vidas. Solemos vivir la mayor parte del tiempo con el discurso de que Dios es el Señor, de que el Señor es el dueño de mi vida, y de alguna manera lo decimos, pero cuando llega el momento de los hechos, nuestras decisiones no suelen reflejar que esto es así. Así que vivimos con una doctrina que en la realidad no estamos viviendo. No estamos tan conscientes de la acción soberana de Dios sobre mi vida, sobre mis objetivos, sobre mis anhelos y sobre mis prioridades. Finalmente no estoy tan consciente de si Dios verdaderamente ejerce potestad casi sobre todo, o absolutamente sobre todo, o casi sobre nada. De tal manera que esto determina mi estilo de decisiones, mi estilo de jerarquizar, de poner primero y poner después, mi estilo de asumir responsabilidad por mis decisiones. Desde nuestra definición de fe y de trato de Dios, lo que nosotros decimos es que vivimos bajo una soberanía de Dios que lo incluye, lo abarca todo. Él hará y permitirá que nuestro hacer y nuestro deshacer, todo lo que hagamos y todo lo que no hagamos, esté orientado al cumplimiento de su superior propósito, que es vivir para su gloria. Esto es bíblico. La palabra de Dios dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. También dice que Dios nos creó y desde antes de la fundación del mundo nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero esta es la decisión de Dios. Y con frecuencia la decisión de Dios y mi decisión chocarán, porque yo parezco no estar viviendo un estilo de vida que coincida con las prioridades de Dios. De tal manera que cuando yo choco con lo que Dios ha determinado hacer, constantemente me veré envuelto en consecuencias desastrosas de decisiones que yo tomé sin considerar a Dios. Proverbios nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. Insistentemente la palabra de Dios nos dice que no debemos solamente oír nuestra propia voz. El juicio predominante en nuestro tiempo es el juicio que nació en el Edén. Estoy hablando de Génesis capítulo 3.
La serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. Y la serpiente vino a la mujer y le dijo a la mujer cuando la mujer estaba junto al árbol, con que Dios les dijo que no comieran del árbol. No es cierto. No es cierto que van a morir. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3 que la mujer vio el fruto y en su opinión la mujer consideró que el fruto era agradable a los ojos y apetecible para comer, bueno para adquirir el conocimiento. En ese momento la mujer decidió prescindir del juicio de Dios, apartarse de la soberana determinación de Dios, de la autoridad suprema de Dios, y actuar por su propia opinión. Cuando tú decides fornicar, lo que tú estás haciendo es apartarte de la soberana voluntad revelada de Dios y actuar por tu propio criterio, pensando, no pasa nada, no es tan grave. Esto va a pasar. Cuando tú decides vivir en un estilo de vida desordenado, lo que tú estás haciendo es apartarte del criterio, del juicio de Dios, de la voluntad de Dios, y lo que estarás haciendo finalmente es vivir bajo tu propia opinión, prescindiendo de la soberanía y de la autoridad de Dios. El propósito de Dios no es someternos a reglas agobiantes y mantenernos sujetos a algo que nos está oprimiendo. El propósito de Dios es bendecirnos y guiarnos a una plena realización de su voluntad. Tenemos una idea equivocada de lo que es el orden. Pensamos que el verdadero orden en el que debiéramos vivir es la libertad. Por eso nos agradan las congregaciones en las que la gente va y hace casi todo lo que le da la gana hacer. Es muy hermoso, es muy excitante, te hace vibrar estar en una congregación en donde el que quiere gritar, grita, y el que quiere saltar, salta, y el que quiere abrazar, abraza y hasta besa. Y todo el mundo puede hacer lo que quiera. Esto es una forma de libertad que nos excita y nos hace pensar que ese es el verdadero orden, y criticamos a los acartonados refrigerianos que tienen un culto tan rígido. Y decimos, oh, qué horrible, ¿cómo pueden hacer eso? Y en nuestra mente está la idea de que en donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, y entonces preferimos algo como aquello, porque nos parece que la libertad es el verdadero régimen que debiéramos seguir. Déjenme decirles que el orden de Dios nos fue dado para bendecirnos. En realidad tú no sabes que la verdadera libertad no está en cruzarte el alto en el semáforo de la esquina mientras la luz está en rojo para demostrarles a todos qué hábil eres, qué arriesgado eres, qué temerario eres, cuán arrojado puedes ser, y dejar a todo el mundo impresionado diciendo, ¿cómo se pasó el alto? Y tú te vas satisfecho pensando, me pasé el alto, nadie me paró. Esto es excitante, así es como quiero vivir la vida. Pero lo que Dios está diciéndonos con toda puntualidad es, simple y sencillamente, la luz verde significa la verdadera libertad de pasar el semáforo. La luz verde en el semáforo significa la libertad de pasar. Si tú quieres a vuelta de rueda, lo puedes hacer, porque es tu tiempo de completa y absoluta libertad para atravesar por allí. La luz verde indica que eres libre de hacerlo. El matrimonio es la luz verde de Dios para experimentar una forma de sexualidad que es legítima, que es digna, que es honrosa, que es bendita, bienaventurada. Entonces, cuando tú determinas en tu corazón honrar a Dios, agradarle, cumpliendo sus propósitos, lo que haces es esperar a que el semáforo esté en la luz verde. Y entonces disfrutar aquello con lo cual Dios te ha bendecido. Así que pensando en todo esto, lo primero que necesitamos hacer no es
ante la frustración, ante la circunstancia interior de este nauseabundo sentimiento de hartazgo, este nauseabundo sentimiento que nos invade de vacío cuando viene un fracaso. Ante esto, lo que tenemos que hacer es poner en orden nuestras ideas acerca de lo que creemos de Dios y cómo podemos restaurar nuestra vida y caminar correctamente en el cumplimiento de sus propósitos, en lugar de continuar viviendo, tropezando y tropezando, cayendo y levantándonos solo para volver a tropezar. Eso no tiene sentido. No te puedes pasar la vida besando sapos esperando que alguno de ellos se convierta en un príncipe azul y finalmente ser feliz. Ese es el anhelo de un cuento de hadas, pero tú no estás viviendo un cuento de hadas, tú estás viviendo tu propia vida. Tu propia vida es más valiosa que cualquier cuento de hadas. Así que consideremos seriamente lo que significa volver a Dios y reconocer quién es Él y cuánto puede influir Él y su voluntad sobre nuestra vida. ¿Cómo es el Dios vivo y verdadero? El Dios de la palabra. Recordemos el pasaje de Lucas capítulo 5, en donde el Señor les dijo a los discípulos, echen las redes de nuevo. Ahora háganlo de esta manera. Y le dijeron, Señor, toda la madrugada hemos estado haciendo eso. No hemos pescado nada, Señor. No hay nada en el agua, Señor. Es un mal día. Ya lo intentamos, esto no funciona, Señor. Pero lo estás diciendo tú y tú eres el Señor. Y como tú eres el Señor en tu nombre, en tu palabra, en lo que tú acabas de decir, nosotros lo haremos. Echaremos las redes. Y lo que el Evangelio nos dice es que el resultado de hacer lo que el Señor les dijo fue tan impactante, tan impresionante, que no se daban abasto para recoger la pesca. Chicos, estamos tratando con un Dios de absolutos, con un Dios de propósitos y asignaturas que son inmutables. Estamos tratando con un Dios de voluntad inquebrantable, fiel y misericordioso. El Dios con el cual estamos tratando tú y yo conoce nuestros deseos, conoce nuestras fantasías, aún incluso aquellas de las que debiéramos estar avergonzados delante de Él. Pero para Dios el referente no son ni nuestros anhelos y nuestras fantasías tampoco. Para Dios el referente de cada uno de nosotros es el propósito que Él ha determinado cumplir en nosotros. El Señor cumplirá lo que ha determinado hacer de ti. Esa es la verdad bíblica. Eso es lo que está escrito en la palabra. Dios no está jugando. Dios no está haciendo un simulacro o está haciendo un ensayo contigo. Dios no está intentando algo para ver si funciona. No es un laboratorio para ver si finalmente lo logra. Dios sabe a dónde va y sabe lo que quiere hacer contigo. Así que ten presente que Dios cumplirá su propósito en tu vida. Nada lo hará desistir. Nada lo hará desistir. Así que cuando tú y yo confiamos en el Señor de esta manera y entendemos lo que la palabra dice con tanta claridad y tan puntualmente, sabemos que Dios no va a renunciar. Es un Dios de absolutos. Es un Dios de propósitos y asignaturas cumplidas soberanamente. No es lo que leemos solamente en una pequeña porción de la Biblia. El Salmo 139 dice esto: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia?
Si yo fuera a un lado, ahí estás tú. Si yo fuera a otro lado, ahí estás tú. Aun si yo me fuera a esconder debajo de la piedra que está más recóndita y lejos de todo el mundo, aún allí me encontrarás y me alcanzará tu mano, Señor. Yo no te era desconocido, ni siquiera cuando no era más que un embrión apenas formándose en el vientre de mi madre. Pienso en todo esto y me sorprende todo esto. Así que el Señor es un Dios de absolutos y propósitos soberanos. Este es un primer punto de definición para ti ante la frustración. O sea, no se trata de darle vuelta a la hoja. Esto suena muy positivo. Dale vuelta a la hoja, amigo. Next, el que sigue, la que sigue, dale aire. Aire fresco. Next. No, te vas a pasar el resto de la vida diciendo next. Plan B. Necesitas tratar con Dios y dejar que Dios te guíe hacia lo que Él ha determinado para ti. En segundo lugar, tú estás tratando, como yo, con un Dios de vínculos que son indisolubles. Nada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que tú y yo podamos hacer para romper el vínculo que nos une a Dios. Es un vínculo indisoluble. Es un vínculo de gracia. Gracia soberana. Gracia inmutable. Así que es una forma de trato vitalicio al que Dios nos ha llamado. Lo que más se interesa a Dios en tener con nosotros es un trato personal que cambie el rumbo de nuestra vida, que sea la influencia más poderosa en tu vida y en mi vida. Cuando tú experimentas este trato de Dios, te das cuenta que es mucho más bendecido y venturoso alcanzar las cosas caminando de la mano de Dios que alcanzarlas sin el favor y sin la bendición de Dios. Estamos tratando con un Dios de vínculos inmutables, indisolubles y vitalicios, de los que no podremos desentendernos solo porque estamos frustrados, sometidos en un rol necio de rebeldía, o solo porque estamos atrapados en una maraña que nosotros mismos produjimos por nuestras decisiones torpes e insensatas. Dios es poderoso para sacarnos de allí. Así que si estás convencido de quién es el Dios con el que estás tratando, reconoce que Dios no va a renunciar al trato que tiene contigo. Y en tercer lugar, estamos tratando con un Dios de gracia. Estamos tratando con un Dios de perdón y de misericordia. La palabra de Dios es clara. Isaías capítulo 1 dice: vengan luego, estemos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 55 dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuélvase al Señor, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Hay cosas muy hermosas en la palabra de Dios que son una garantía acerca de quién es el Dios con el que estamos tratando. El Salmo 32 dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que cuando nosotros determinamos en nuestro corazón volver a Dios y reconciliarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo, lo que vamos a reconocer y encontrar en Él es un Dios de compasión, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia.
Y no hay nada que le pueda dar rumbo tan definido, tan claro a nuestra vida, como el reconciliarnos con Dios, aún en medio del más grande fracaso. No toques el botón de Next sin haber buscado al Señor, seria y sinceramente. No toques el botón de Next sin haber reconocido sinceramente tu responsabilidad en las decisiones que has tomado y sin haber reconocido que las consecuencias son el costo de tus decisiones. Hay dos textos de la palabra que quiero leer y con ello quiero concluir en esta noche. Dios es un trato con su pueblo. Dios, en ese trato de amor y de misericordia al cual el pueblo múltiples veces renunció, pero al cual Dios nunca renunció, le dijo a Jeremías: no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Jeremías 18:6. Leí para ustedes la Nueva Traducción Viviente. Y leo una porción más, y esta es la porción en la cual el apóstol Pablo afirma que no hemos terminado, no somos un producto acabado, estamos en proceso. Es probable que tú llegas a la alfarería y ves cómo toma una porción de arcilla el alfarero y comienza a meter la mano adentro de esto que está haciendo como una oquedad sobre la mesa de trabajo que está girando, y tú no le encuentras ni pies ni cabeza a lo que él hace y parece que desbarata lo que ya hizo y lo vuelve a formar y estás confundido mientras él trabaja. Esto está pasando con nosotros, no somos una obra acabada aún. Y acerca de eso es que el apóstol Pablo dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6. Leí la Nueva Traducción Viviente. Así que, si estás frustrado, si te sientes agobiado, si de pronto has estado enfrentando procesos sumamente complicados y te han alcanzado algunas consecuencias de decisiones precipitadas, es correcto que hagas un alto, es necesario que hagas un alto. Pero no toques el botón de Next precipitadamente. No es la alternativa. La alternativa es volver a Dios, hacer cuentas con Él y dejar que Él tome la dirección de tu vida y cumpla su propósito para ti.